Bueno, pues una lista para conocer a los violadores. Ahí habría que tener mucho cuidado. En fin, le agradezco a Nayeli Pérez Garrido, ella es directora de la Asociación Justicia Pro Persona, que nos acompañe hoy porque queremos conocer su opinión sobre esta alerta de género que decreta por fin la Ciudad de México. A Nayeli, gracias por estar aquí. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué opinas de esta alerta de género para la capital del país? En primer lugar, es un reconocimiento a la violencia, el contexto de violencia feminicida en la Ciudad de México, que eso es algo positivo. Sí. Para atender el problema hay que reconocerlo. Sin embargo, consideramos que se queda un poco reducido, ¿no?, el reconocimiento de esta violencia, de este contexto, porque se reduce al tema de la violencia sexual y aún también se reduce la violencia sexual al ámbito doméstico, cuando pues también tenemos cifras pues preocupantes en el tema del feminicidio, en el tema de desaparición de niñas y mujeres, que son otros delitos que también constituyen patrones que deben atenderse y que son la motivación principal de la alerta de 2017, la solicitud de alerta de 2017, Ujú. que actualmente se encuentra en el Poder Judicial Federal por el amparo que se ganó, ¿no?, Ujú. por parte de las organizaciones, y que pues lamentablemente la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación recurrió esa sentencia. ¿En qué sentido la recurrió? Para que no participáramos las organizaciones y cuestionando un poco el tema de la transparencia y que se le deban asignar recursos a la alerta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, digamos, independientemente de que esta alerta sí implique un reconocimiento del contexto, me parece que también hay otras medidas que ya están dictadas, que deben ser parte de un plan estratégico y que en este plan estratégico deben presentarse los indicadores para evaluar las medidas, Ujú. que es lo que ha faltado en Sí. otras alertas. Es algo que te quiero preguntar, Anayeli. ¿Han funcionado las alertas de género? ¿Qué resultados hemos visto de ellas? Ujú. Sí, las alertas han servido, uno, para visibilizar la problemática de la violencia feminicida en muchos estados o en el país también. Lo segundo es que han visibilizado que los estados y los municipios no estaban haciendo ni lo mínimo en la política pública de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres, Ujú. y que la alerta los ha obligado a comenzar a hacerlo. Ujú. Por supuesto que no, además no se ha visto un impacto, digamos, en la reducción de las acciones, pues porque no se hacía nada, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, ejemplos como en el Estado de México, eh, o en otras entidades, pero el Estado de México es muy simbólico. Tenía años sin accionar o sin tener política pública de atención a la violencia, entonces digamos que está empezando a atender el Ujú. problema y pues los resultados se van a dar a mediano y largo plazo. Sí. Si es que continúan con las medidas, si es que continúan con la medición de estas para pues reencauzarlas o corregirlas o continuar con algunas de ellas. Digamos, por ejemplo, se han implementado acciones en el tema de justicia muy importantes, como Ujú. la unidad de análisis y contexto, la creación de células de búsqueda para el tema de desaparición, ¿no? O Sí. sea, ahí se comenzó a formar estructuras que no existía para atender la violencia, Sí. pero aún falta mucho, ¿no? Anayeli, ¿qué desde tu punto de vista, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad Ujú. civil y particularmente de Justicia Pro Persona, qué le falta a las alertas de género o a la estrategia en general en Ujú. contra de la violencia sexual y de género para que realmente ese fenómeno empiece a disminuir de manera significativa en el país? Bueno, recordar que la alerta es un mecanismo de protección, es Ujú. como, digamos, un amparo, ¿no? Entonces Ajá. es lo que activa pues la acción o la atención. Lo que le falta a este mecanismo es que se establezca la metodología para evaluar las medidas, ¿no?, cada una de ellas,
que se prioricen medidas, que digamos en la conformación de los grupos se tengan personas expertas realmente en la problemática para que puedan dar recomendaciones específicas a la problemática y no generalidades de política pública. Y bueno, sobre todo la medición de los resultados y del impacto para poder pues señalar si una medida sirve o no, ¿no? O sea, tan solo por ejemplo, en el tema de justicia, si se implementa una medida como lo han anunciado en la Ciudad de México de las abogadas, bueno, hay que medir qué se tenía antes, ¿no? Por ejemplo, con el número de denuncias y con las abogadas, cuáles son los resultados que se tiene con esta medida, que no es el único, digamos, con esta no se puede medir el acceso a la justicia porque sabemos que los problemas están pues en los ministerios públicos, en los peritos, en los policías, entonces faltan más acción. Ya. Brevemente, Anayeli, porque tenemos poco tiempo, ¿un padrón de violadores servirá? ¿Te gusta la idea? Bueno, esta medida se ha implementado en otros países, sobre todo en el tema, bueno, el banco, que es la iniciativa que ya había enviado en meses anteriores, sobre el banco de datos de ADN, ¿no? Que sirve pues un poco para el acceso a la justicia y también de forma preventiva, porque si tú tienes identificado un ADN que ya te votó en casos previos, pues puedes hacer una investigación en contexto relacionando estos casos. Me parece que es interesante, ¿no? Pero pues hay que cuidar varias cosas porque sabemos que pues hay que cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Que no sea inconstitucional o inconvencional la medida y los alcances de esta. Entonces me parece que tiene que ser una propuesta cuidada. En principio, pues es importante para el acceso a la justicia y pues en algunos momentos, si es que se utiliza de manera adecuada, pues podría ser una forma preventiva, ¿no? Correcto, gracias, Anayeli. Sí, gracias a ti. Hasta luego, buen día. La licenciada Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC.